Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Inventario.pro. El espacio donde hablamos con los mejores profesionales y las empresas más relevantes del sector automoción. Aquí tratamos temas clave que están impactando a la industria del motor. Innovación digital, nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y mucho más. Preparad los motores, porque en el episodio de hoy hablamos del principal evento del sector automoción, el Congreso Faconauto 2026. Descubre todos los detalles a continuación. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro, episodio 130, quinto año consecutivo que vienen los amigos de Faconauto a explicar cómo será el Congreso. Con nosotros, Raúl Morales, director de comunicación. Hola, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bienvenido de nuevo. Y Montse Martínez, que creo que a estas alturas, conocida por todo el sector, directora general comercial, pero probablemente una de las personas que más veces ha salido en el podcast, ¿verdad, Montse? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Edu. Pues la verdad que sí. Y espero que no aburramos. Y por muchos años que vengáis los dos. Faconauto, Congreso 2026. Vamos a desgranarlo a fondo, vamos a entender un poco, sobre todo, quien escuche esto y no crea que vale la pena ir, que creemos que hay motivos más que suficientes para ir. Entre otras cosas, y perdonad la cuñita publicitaria, porque Inventario.pro es patrocinador y va a estar allí con stand, pero sobre todo por la parte de contenidos, que es probablemente uno de los eventos, quizás el evento más fuerte a nivel de contenidos de automoción, y vamos a entender un poco cómo es la agenda, qué es lo que habéis pensado, por qué se llama Tú Decides, por qué habéis pensado que hay que hablar de decisión y un poco en general cuáles son las novedades con respecto a años anteriores y cifras esperadas de asistencia. Un poco todo un revolutum. Así que vamos allá. Genial. Os contaremos que cada año el claim del Congreso es como un debate interno, que este año nos ha llevado ¿cuántos meses? Sí. El lema Tú Decides. El lema Tú Decides, pero hemos tardado a lo mejor en decidirlo 3 meses, una cosa así. Es un debate muy profundo que se hace aquí porque al final es lo que va a marcar todo el hilo conductor del Congreso. Y Tú Decides, pues, porque el cliente es el que decide al final qué coche compra. Tú decides... Bueno, al final está relacionado con algo que Faconauto lleva defendiendo muchos años, que es que el cliente es el que decide ahora mismo, o el que debería decidir qué tecnología usa, qué tipo de movilidad quiere utilizar. Al final es un guiño también a la neutralidad tecnológica, que es una línea muy clara que tiene Faconauto. Pero bueno, también es un guiño al concesionario, ¿no? Tú decides cómo gestionas tu negocio, tú decides con quién te relacionas, tú decides qué marcas quieres distribuir y qué marcas no quieres distribuir en este momento en el que realmente el mercado se está viendo, bueno, pues muy mediatizado y muy cambiante con entrada de nuevos actores. En definitiva, es un guiño al cliente final unido a ese posicionamiento de Faconauto neutralidad tecnológica, y es un guiño también a nuestros socios, a los concesionarios. Yo me guardo esta anotación que habéis hecho de la neutralidad tecnológica para el final. Vamos con la agenda y la estructura de bloques y los ejes temáticos de contenido que tiene Faconauto para quien cuando vaya entienda por qué habéis estructurado las cosas de la manera que lo habéis hecho, porque la agenda está como bastante clara en cuanto a lo que queréis que se desarrolle a nivel de contenido. Si queréis explicar un poco los bloques, por favor. Bueno, eso no ha cambiado el Congreso. Creo que hemos encontrado un equilibrio como siempre buscamos, un equilibrio con el contenido, pero también y sobre todo, muy importante, con que haya un tráfico de gente, de concesionarios, de profesionales alrededor de la zona Expo, que para nosotros es el corazón del Congreso. Con esa premisa, el escenario principal es el auditorio, donde se desarrollan pues las grandes ponencias y toda la parte, digamos, política del Congreso, que para nosotros es muy importante porque no dejamos de ser una patronal.
Y ahí este año basculamos en contenido alrededor de la inteligencia artificial, que es fundamental en este momento. Intentamos dar una visión de en qué punto está la inteligencia artificial a nivel general y luego lo bajamos a lo que está ocurriendo ya en los concesionarios, cómo lo están adaptando en su negocio, en sus procesos. Y luego hay una parte muy importante también en los nuevos actores y cómo está impactando en el sector en general. Aquí hay una ponencia por ejemplo, de Stefan Bratzel, que es el director general del Center of Automotive Management, que es un centro independiente alemán que tiene una visión muy amplia de lo que está ocurriendo en Europa, porque está muy vinculado al negocio en Alemania, al corazón de la automoción en Europa, pero lo vincula a lo que está ocurriendo en el resto del mundo y nos da esa visión geopolítica de lo que está ocurriendo con esa entrada de nuevos actores. Y luego, y muy importante, el segundo día, vinculado también con esto, tenemos la suerte de contar con la presencia de Termin Soneira. Termin Soneira es el CEO de Audi SAIC, esa marca que ha creado Audi en China, y es un privilegio porque nos va a contar lo que está ocurriendo realmente en China alrededor de los clientes, de cómo funcionan los concesionarios y cómo se está relacionando también China y Europa desde ese punto de vista. Entonces, tenemos esos dos grandes polos, inteligencia artificial y entrada de nuevos actores, principalmente chinos. Es decir, damos respuesta a las dos principales inquietudes que hay ahora mismo en la red de concesionarios. Montse, Raúl, cuando decís que Facon Auto tiene una posición de neutralidad tecnológica, para el que os escuche relativamente poco frecuentemente, ¿qué queréis decir cuando decís que sois o que planteáis la neutralidad tecnológica con respecto a la industria? ¿Qué quiere decir y qué no quiere decir? Es decir, ¿es una posición a favor de algo o en contra de algo? ¿Qué es eso? Nosotros siempre a favor, Edu. Siempre a favor de todo. Siempre a favor de la electrificación. Tenía que preguntarlo de manera provocativa. Siempre a favor de la electrificación, porque no puede ser de otra manera. La industria está apostando y desde hace años las inversiones se están haciendo en la electrificación, por lo tanto, no tendría sentido que nosotros seamos contrarios a esta corriente. Por supuesto que sí a la electrificación. Nosotros estimábamos que para 2025 acabaríamos el año en un 25%, pero lo estimábamos en mayo del 2024, cuando era imposible prever, ¿no? Y hemos acabado y ha habido meses incluso en esas cifras. Entonces, sí, por supuesto, a la electrificación y, mientras tanto, también sí al resto de tecnologías, porque si un 25% de los ciudadanos adquieren un coche eléctrico o híbrido enchufable porque pueden y se lo pueden permitir por sus circunstancias, hay al menos un 70-75% que no están pudiendo hoy. A estos clientes también hay que darles una solución. Entonces, tú decides, que por este lema, tú decides qué tecnología en este momento, ¿vale? Demos a todo el mundo gusto y renovemos el parque, que es ahora mismo una necesidad imperiosa, ¿no?, para España, que estamos rozando 15 años de antigüedad media, y eso es un drama. Y eso es lo que nosotros pensamos que tenemos que avanzar y que corregir. Como contrapunto, cuando revisamos los datos con Ideauto del año 2025, termina con unas cifras de matriculación de eléctricos que no tienen nada que ver con el 2024-2023. O sea, es como una rampa que incluso en los últimos meses del año pues que era muy considerable. Vosotros, ya desde el punto de vista de interacción con los grupos de concesionarios y clientes, ¿vosotros ya notáis la subida bestial de matriculación de coches nuevos eléctricos? O sea, tenemos el problema del parque, que es súper conocido, que es una cosa que es casi, para mí es casi incomprensible, de cómo no se hace una fórmula sencilla para quitar el coche que por seguridad y por contaminación y por tema medioambiental no debería estar circulando, y se fomenta que venga otro coche que mejore el que está retirando. Eso vaya por delante, pero cuando estáis hablando con los concesionarios, ¿ellos ya os transmiten un poco más de feeling de que sí, que el eléctrico ya es una opción real, o
o todavía no lo veis? Porque las cifras de Ideauto eran muy, muy claras. Hombre, esto es indudable, un 25% de penetración, casi un 25% de penetración del mercado, ya es una cifra muy considerable, tan considerable que si se nos cae un poco la electrificación, el mercado va a sufrir muchísimo. Entonces, el año pasado sí notamos que fue un cambio de tendencia, provocado, pensamos, por dos situaciones. En primer lugar, porque los incentivos funcionaron, el plan MOVES fue percibido como realmente algo muy positivo por el comprador, movilizó muchas compras y a eso se unió el 15% de bonificación del IRPF cuando se compraba un coche eléctrico. Entonces, las cuentas ya le salen al cliente con estas ayudas, ¿vale? Y por otro lado, muy importante, y pienso que esto se va a acentuar este año, la competencia es cada vez mayor, hay más modelos más asequibles. Y como digo, este año, con la entrada de todavía más marcas chinas, las marcas chinas que están presentes en el país van a sacar nuevos modelos y Europa está contraatacando también con nuevos modelos en el mercado. Se va a crear una dinámica muy, muy positiva alrededor de la electrificación que va a ser aprovechada sobre todo por los compradores, que es quien tiene que aprovecharse de esta situación tan favorable. Nosotros pensamos que este año podemos llegar a un 35% de penetración del mercado de vehículo electrificado con todas estas, con todos estos movimientos, teniendo en cuenta además que vamos a tener ayudas para la adquisición de vehículos electrificados, tanto el 15% de bonificación como esas ayudas directas del Plan Auto Plus. Entendido. Más con la primicia, ¿no? Que hoy se presenta el Plan Auto, ¿no? Que también, como dice Raúl, vamos a tener esas ayudas y esto es fundamental para impulsar la electrificación. Las ayudas estamos viendo que es directamente proporcional al incremento de la venta. Vale, entendido. Volvamos al Congreso. Las cifras de expositores, ponentes, vamos a decir, asistencia esperada, porque normalmente al final suele haber como un acelerón, pero más o menos la previsión que estáis manejando para entender un poco la magnitud del evento, ¿cómo será? ¿Cuánta gente creéis que, evidentemente los expositores ya lo sabéis, pero cuánta gente esperáis que se concentre a lo largo de los 2 días? Mira, el año pasado tuvimos 2.197 participantes, de los cuales 963 eran concesionarios. Estimamos una cifra pues similar. Hay que tener en cuenta que también los concesionarios, claro, se concentran y se reducen. Es decir, que conseguir mejorar esa cifra, pues parece, o sea, solo igualarla ya es un éxito. Es verdad que lo que estamos nosotros impulsando desde Faconauto, hacemos una campaña en las entradas. Sabéis que los concesionarios pagan su entrada, pero es verdad que hemos hecho un descuento desde el año pasado del 50%, para promover que vengan no solo el decisor, no solo el propietario, el accionista, el gerente, sino que también vengan los equipos, porque es un encuentro muy rico en contenidos, muy motivador para una persona que trabaja en un concesionario poder estar allí y asistir a ponentes tan potentes que tenemos este año. Entonces, cada vez son más los grupos que vienen, pues 10, 12 personas, 15 personas, y eso es un poco lo que estamos nosotros impulsando. Una cosa que me ha dicho Raúl del contenido, y creo que es importante, es para balancear. Nosotros siempre trabajamos en balancear y equilibrar, y que los patrocinadores, que son los que pagan la fiesta, se vayan de allí contentos y que vuelvan el año que viene, porque nosotros cada año nos la jugamos y esto es muy importante, ¿no? Lo que intentamos es que el equilibrio cada vez se mejore y que vosotros cada vez os vayáis más contentos. Y este año lo que estamos proponiendo es un menor espacio de auditorio, espacios más amplios de networking. Cada año trabajamos en esto. Tanto es así que nosotros hemos contratado ponentes para el auditorio que no han cabido en el auditorio, y este año por primera vez tenemos workshops que se hacen en el auditorio, pero que son workshops. Vale. Esto es un cambio también, una novedad que, como siempre, intentamos ir mejorando. Hoy a veces lo conseguimos, otras veces no, y vamos siempre proponiendo mejoras. Tenemos un ponente que va a hablar de la innovación y que va a hacer un workshop, porque no cabe en el auditorio. Entonces, bueno, pues es importante que ese equilibrio se... Al final, toda la tarde del primer día, desde las 2 aproximadamente hasta las 8, es todo
Networking en workshop, en Faconauto Live, en los expositores. O sea, no hay actividad en la plenaria, de tal forma que se va a producir ese flujo de gente constantemente. Lo que pasa es que la plenaria arranca súper fuerte, porque ahora estaba mirando la web del Congreso y la entrada que hacéis el primer día es en tromba, porque es todo... Es necesaria, Edu, porque al contrario de otros países, en otros países que nosotros visitamos otros congresos, no les es necesario esos contenidos tan potentes, pero nosotros sí. En España no nos gusta que nos vendan, entonces tenemos que de alguna manera convencer. Sí, te entiendo. Sí. No, pero yo lo digo en positivo, Montse, porque la entrada es 3 ponencias seguidas de IA, fortísimas. La que decís generalista es de John Hernández, que es el que tiene una manera de explicarlo fantástica. Muy bueno. Sí, me parece buenísimo. Y los workshops, veréis también que hay unos workshops de una calidad... que son ponentes que pueden estar en el que estaban previstos en el auditorio. Pero ¿por qué hacéis eso? Porque lo que queréis es que vaya más gente a los workshops, pero que haya menos y luego vaya más gente en la zona común, ¿o por qué hacéis? No, queremos que se produzca ese movimiento alrededor de los expositores. Vale. ¿Qué ocurre? Si tú centralizas todo en la asamblea, o sea, en la central, tienes a 2.000 personas paradas durante 3-4 horas, es verdad, sin que se produzca ese movimiento de gente que nosotros estamos buscando. Vale. Y el workshop al final no tienes a tanta gente. No te penaliza, o sea, siempre va a haber mucha gente alrededor de los stands. Ya. Bueno, y luego está la parte que los patrocinadores con determinado, bueno, en función del nivel de contratación, mantenéis aquel espacio común donde se pueden explicar durante unos minutos lo que cada empresa considere necesario. Que eso nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos que poder llegar al Congreso con los deberes hechos, preparando enero y febrero muy fuerte, qué mensajes queremos decir y cuáles no, porque está lleno de empresas amigas y empresas que siguen de cerca, pero básicamente es qué mensajes hay que transmitir para el año que hay. Sí, es el espacio Faconauto Live, que está en el centro de la expo. Eso estará ahí, igual en la zona aquella común, puesto en... Sí, ahí tenemos mesas redondas de concesionarios, que era una de las cosas que queríamos hacer en esa zona, que los concesionarios hablasen sobre diferentes temas. Vais a tener los patrocinadores 5 minutos para poder explicar vuestras novedades en productos y servicios, y luego, por ejemplo, también habrá una mesa redonda sobre energía, el concurso Pitch Elevator, que también hemos conseguido un poco que se convierta en algo también especial y que congrega atención, ¿no? Bueno, es el que más sudor provoca, que lo sepáis, ¿eh? Sí. Pero mira, es que eso es una buena práctica porque en muy poquito espacio de tiempo los concesionarios pueden escuchar y entender las novedades y propuestas que llevan las empresas. Ya tenemos confirmadas 70 empresas. Muy bien. Y aún queda algún hueco, pero pequeño. Ya sabéis que nosotros el año pasado teníamos 74 y poco, o sea, tenemos ahí varias empresas que están, y yo, lamentablemente, pues no todas van a poder estar porque al final los espacios son los que son. Pero bueno, estamos contentos. Muy bien. ¿El año pasado cuánta gente vino? 2.197 personas. Se cogieron su acreditación. Y hay una particularidad en nuestro congreso que no es tontería, y es que todo el mundo que quiera entrar tiene que pagar. Uh-huh. Porque de esa manera, digamos que honramos la importancia que tiene el Congreso y le damos valor a lo que ahí se está a lo que se está exponiendo, y de esa manera también copiamos algunas prácticas de otros grandes congresos como el de Granada o como el Dealer Day de Verona, donde ocurre lo mismo. Si tú quieres entrar en esos grandes congresos, tienes que pagar tu entrada. Acreditarte cuesta dinero. Exacto. Vale, muy bien. Luego la parte relativa a los workshops es como más variada y veo que tocaremos postventa, VO. modelo, sí, el VO, el modelo, el marco jurídico. Son temas que hace unos años estaban súper de moda, pero es que da la sensación como si, ¿sabes? Como si la IA se lo hubiese
comido todo y hay muchas más cosas que están pasando. Lo que pasa es que la IA es tan disruptiva que en este caso vamos a volver a la base del negocio, que hay dos ponencias de postventa y otras de vehículo de ocasión. Pero bueno, ahí también se cuela, como tú dices, la parte innovación, un poco más legal. También hemos metido parte china aquí, porque consideramos es importante. Ahí tenemos a John Lin, que es un empresario que está radicado en Holanda y que es un observador de la innovación en China y de cómo está afectando o cómo se está introduciendo en Europa desde todos los puntos de vista. Es una visión de la innovación en China. Y ahí tenemos también al presidente de la patronal chilena de automoción, que nos va a explicar cómo se ha alcanzado ahí un 40% de penetración de mercado de marcas chinas en apenas 10 años. Es decir, nos va a explicar lo que está ocurriendo aquí, que ya ha ocurrido en Chile, que también es muy interesante. Es muy interesante. Vale, seguro. Nosotros también tenemos ahí, yo creo, una ventaja, y es que nosotros, este será el tercer año que vayamos al Auto Show de China. ¿Y qué tal? Claro, es que es una auténtica pasada. Es que cuando tú vas allí y comparas lo que están haciendo en China versus lo que estamos haciendo nosotros, te das cuenta de que tenemos que aprender y tenemos que colaborar. Es que nosotros lo vemos cada año. Y la idea también un poco es traer esa innovación y que también que se vea y que se sepa aquí pues todos los avances que ellos están teniendo también en coche autónomo, en IA, en datos. Es que es una pasada. Yo creo que merece mucho la pena abrir los ojos a otros mercados, y eso, nuestro congreso también creo que es un punto muy internacional. Y yo creo que eso lo venimos construyendo cada año, ¿verdad? Raúl, que el departamento de Raúl es un poco el que coordina y el que lidera esa parte, y creo que eso enriquece muchísimo, pero no por el hecho de que vienen personas de fuera a contarnos, sino de lo que está ocurriendo ya y lo que ellos ya están aterrizando, ¿no? Como ellos ya tienen coches voladores, que nosotros los vemos cada año cuando vamos allí. Entonces dices, es que no es ciencia ficción, es que esto ya está pasando. Tienen coches autónomos, tienen camiones autónomos, buses para los aeropuertos para mover a la gente, tienen los trenes estos de alta velocidad que alucinan. Al final nosotros como patronal lo que estamos haciendo es responder a inquietudes de los concesionarios, ¿no? Y esto realmente les inquieta porque lo viven como una oportunidad para sus negocios como empresarios, y lo que nos han pedido es que estemos un poco a la vanguardia de todo esto para que ellos puedan tomar sus decisiones como empresarios. Por eso esa apuesta tan importante que hacemos en todos los sentidos, ¿no? A nivel institucional, pero también a nivel de información alrededor de lo que está ocurriendo en China. Hay una pregunta que quería... Bueno, dejadme hacer un apunte. Hay una cosa que valoro muchísimo cuando llevamos muchos años yendo a Faconauto, pero que a mí me gusta especialmente, y es que hay gente extranjera que por razones de interés comercial o de abrir mercado o lo que sea, coge el avión, compra entrada y se planta en Faconauto. Y hay mucha gente que hemos conocido de ámbito internacional que no los hemos conocido en foros internacionales, sino que han venido a Faconauto a encontrar cómo abrir mercado, y bueno, pues ahí han coincidido con nosotros. Y no es poca, ¿eh? O sea, te digo, en inglés, en Faconauto, más o menos, yo me encuentro hablando en inglés con gente que viene, oye, que queremos hablar con vosotros de esto y lo otro, 15-20% del tiempo. O sea, imagínate que no es exactamente la proporción de gente que hay, pero es que hay mucha gente de fuera que viene a entender qué hace España. Y sí, para nosotros hay mucha afluencia. Esto, de hecho, lo veréis en las empresas que se registran. Si las miráis, muchas no son con sede aquí. Aprovecho para preguntaros una cosa, ya que estamos acabando el episodio, que creo que ha quedado muy bien resumido, y parece que un año más es necesario estar ahí si quieres enterarte y ver qué es lo que hay. Por cierto, hay muchos concesionarios oficiales que van, y compraventas también quieren ir, porque como se habla de cosas que tienen que ver con el retail en automoción, ellos forman parte del retail. Otra cosa es que estén pues en una posición de multimarca o de independiente. Pero hay una cosa que os quería preguntar. Más o menos cada año
tenéis muy controlado los grupos empresariales que tienen automoción, vamos a decir, con concesiones oficiales. ¿Sigue concentrándose en España los grupos? Es decir, el hecho de cada vez ir agrupando más, ¿lo notáis en las cifras que veis y que manejáis? ¿De qué estamos hablando ahora en 2026? No sé si te entiendo bien. ¿Te refieres a la inversión? Hay como un proceso extranjera? de concentración. No, al margen de los extranjeros. Los grupos de automoción se siguen concentrando, es decir, cada vez hay menos cabezas o grupos empresariales. No sé cómo le llamabais vosotros. Tenéis una manera de fijarlo muy concreta, que era, o sea, cuántas concesiones hay es una cosa, cuántos grupos que gobiernan estas concesiones es otra. Y esto se sigue produciendo ese efecto de concentración, ¿y en qué números estamos ahora? Nosotros estimamos 5.000 concesionarios que siguen, 5.000 instalaciones. 5.000 instalaciones. ¿De acuerdo? Unos 2.000 concesionarios y empresarios. Nosotros manejamos la cifra de unos 400, 500 empresarios más o menos. Se están produciendo, es verdad que el proceso de concentración sigue de una manera diferente. Pues hay fusiones, vemos grandes grupos que se fusionan, vemos adquisiciones, grandes grupos que adquieren otros grandes grupos. Eso va a seguir produciéndose, porque al final en este negocio el volumen es necesario para la rentabilidad y la eficiencia. Una vez que tú consigues profesionalizar y tener un grupo que está funcionando, lo lógico es crecer. Entonces, oportunidades siempre hay. También yo creo que también se une el hecho del relevo generacional, que no siempre es posible. Entonces, esto facilita la venta, ¿no? Cuando no tengo relevo y no, pues también se está facilitando esas compras de grupos pues que ven las oportunidades y al final, en menor medida, pero sigue produciéndose. Ya vemos grupos empresariales ya muy importantes. Entendido. Muy bien. Bueno, pues nada, recordemos las fechas, 4 y 5 de marzo. Y el sitio donde siempre, yo creo que es un sitio que está súper bien montado, tal como está puesto. Pues muchas gracias por venir al podcast. Raúl Morales, director de comunicación, un año más. Gracias por venir. Monse Martínez, directora general comercial. Es un gusto teneros cada año aquí, que dure por muchos años. Gracias a vosotros. Felicidades por el esfuerzo. Por darnos este espacio, por supuesto, pero también por confiar un año más en Faconauto, por acompañar a los concesionarios, por no desistir ahí en el intento y seguir innovando y seguir invirtiendo, porque eso al final nos ayuda. Nos gusta, a nosotros nos lo pasamos bien, que también es importante, nos cunde, porque nos permite tener en un momento dado del tiempo, que esto es de mucho valor para empresas como la nuestra, que no tienen la masa crítica, pero sobre todo una empresa como la nuestra, que ya sabéis que nosotros somos una empresa muy descentralizada y prácticamente en remoto. Y ese momento nos encontramos allí, vemos a muchísimos amigos conocidos y a empresas clientes y a otras empresas del sector, y nos ayuda a fijar el calendario del año. Y con las ponencias, que es verdad que es una cosa que la cuidáis especialmente, tomamos mucha nota de hacia dónde se mueve todo. Y nos ayuda mucho a orientar estratégicamente la compañía. Si os sirve de feedback, aquí en vivo y en directo, ya os lo doy. Y por eso valoramos tanto el trabajo que hacéis en el Congreso Faconauto. Pues muchísimas gracias, Edu. Nos vemos el 4 y 5 de marzo. Invitamos a que todo el mundo pase por allí, se saque la acreditación y aprenda y disfrute. Y muchas gracias por venir al podcast de Inventario.pro. A todos vosotros y todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Nuestra misión es ayudar a negocios del motor a que tengan éxito aprovechando la potencia de nuestros productos. El mayor hub de anuncios de automóviles de España. Bots para automatizar e integrar tus datos. Webs especializadas en automoción y servicios de alto valor añadido para concesionarios y compraventas. Visita Inventario Pro para más información.